Escuchen esto, miles de empresarios estarían saliendo del país con sus capitales, según expertos, huyendo de los exagerados impuestos. Aseguran que Colombia se encuentra entre los 3 países con más carga tributaria para los empresarios. Juan Carlos Pardo, ¿cómo es la historia y qué impuestos están saturando a los empresarios en nuestro país? Hola Daniela, muy buenas tardes. Según los expertos, hay un cúmulo de impuestos que no existen en ninguna parte del mundo y que saturan a los contribuyentes, como el impuesto al patrimonio, el 4 por mil, el IVA sobre los bienes de capital, que solamente hasta este año empezó a permitir su recuperación, el ICA y otra serie también de tributos como el de la renta presuntiva. Esta es la nota. Cerca del 50% de las utilidades anuales de una empresa va dirigido al pago de impuestos. Esta carga impositiva, según expertos, está haciendo que miles de empresarios abandonen el país. Si usted mira los reportes que ha hecho el Banco Mundial, por ejemplo, que básicamente miden cuál es el monto de impuestos que se paga sobre cada 100 pesos de utilidades que recibe un empresario, eso mostró para el año pasado una tasa del 69%, 69.8%. El excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, en un análisis reciente, sostuvo: en los últimos años, más de 50.000 colombianos dejaron de ser sujetos fiscales en el país. 12.000 renunciaron con el dolor del alma a la ciudadanía colombiana y se fueron huyendo de una carga fiscal y unos tributos antitécnicos que no existen en otras jurisdicciones. 38.000 más a la fecha optaron por residenciarse fiscalmente en terceros países. Muchos de ellos, se estiman, tienen patrimonios de entre 1 y 500 millones de dólares. Para la DIAN, sí existe una tendencia a no pagar impuestos en Colombia. Sí existe personas que piensan que se pueden ir del país para no tributar impuestos en Colombia. Resulta que en otros países van a tributar más impuestos y resulta que adicionalmente estamos en el mundo en una tendencia de la transparencia fiscal internacional. Los países están comprometidos en lograr que nadie se quede, ningún patrimonio, ninguna renta se quede tributar en ninguna parte del mundo. Sin embargo, para el tributarista Santiago Pardo, es una opción legal que tienen los empresarios. Tributan hasta el último día que les toque, pero el país 2 o 3 años después pierde esa fuente de recursos, pierde un capital humano muy valioso. Los ministros de Hacienda nuestros son unos exportadores extraordinarios, pero son exportadores de capital de trabajo. Según el experto, Colombia estaría en el grupo de los 3 países del mundo donde los empresarios pagan más impuestos. Colombia está en el penúltimo lugar de mayor tasa de tributación del mundo. Con Argentina y con Mauritania se disputan los 3 últimos lugares, con ese 69%, al paso que países centroamericanos, suramericanos y europeos tienen tasas cercanas al 30%. Frente a este panorama, el director de la DIAN explicó: la tasa efectiva de tributación de las empresas sí era de las más altas del mundo y en la ley de financiamiento buscamos rebajarla sustancialmente. Obviamente hace falta, pero la rebajamos sustancialmente del 69 al 50%. La carga tributaria de las personas naturales en Colombia, por el contrario, es de las más bajas del mundo. Entonces, el argumento de que las cargas son muy altas y por eso la gente se está yendo, creo que no tiene peso, no tiene un sustento teórico. El tributarista asegura que en vez de subir los impuestos, el gobierno debe perseguir a los evasores y atacar el contrabando. De 150 billones que se recaudan hoy en día, el recaudo posible por contrabando y evasión es de 80 billones, es decir, cerca de la mitad de lo que se recauda hoy en día podría obtenerse en forma adicional si se controla la evasión y el contrabando. Para el experto, los grandes soportes de la tributación en Colombia son los empleados a través de la retención en la fuente y los empresarios. El experto enfatizó en que si en Colombia se persigue a los evasores para que paguen lo que les corresponde y se logra reducir el contrabando, los tributos a las utilidades de las empresas podrían reducirse inclusive hasta en un 50%. Desde la sala de redacción, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Gracias, Juan Carlos. Y es que la situación tampoco es fácil para los microempresarios. Según Confecámaras, el 70% de las empresas colombianas no sobreviven los primeros 5 años. ¿Cuáles son las razones? La falta de educación en emprendimiento y, por supuesto, las cargas tributarias. En el año 2001, William Pisa se dedicaba al transporte público en Bogotá, pero con la llegada de Transmilenio quiso cambiar su oficio y decidió lanzarse al emprendimiento. En ese momento la idea fue, hagamos empanadas, que es lo que más se vende.
y aprovechamos a hacer las empanadas y vendérselas mismos a los compañeros de trabajo en ese momento. Así comienza Mac Empanadas. Sin embargo, llegar a consolidar hoy su primer local de venta al público no fue sencillo. El mal manejo del dinero y la falta de conocimiento hicieron que en estos 18 años su camino fuera más tortuoso. Antes de empezar a estudiar, la toma de decisiones como que uno no tiene bases, que sí se las da el conocimiento técnico, se le da en la universidad, y pues ahí me permitió como desarrollar el espíritu emprendedor. Con la misma ilusión de triunfar, entre enero y septiembre del año pasado se crearon cerca de 276.000 emprendimientos en comercio, alojamiento y comidas. Sin embargo, según Confecámaras, más del 70% no tiene la oportunidad de sobrevivir a los primeros 5 años. ¿Pero por qué fracasan los emprendimientos en Colombia? Por esa premura de realizar un proyecto, porque quieres tener las cosas a veces muy rápido, hace que no investigues adecuadamente el mercado. Para el sector, los principales motivos de fracaso son la carga tributaria, la no educación en emprendimiento, el mercadeo y la falta de financiamiento. Antes solamente pensábamos en el mercado, en que tengo clientes. Ahora hay que pensar en que hay un Estado, que hay términos tributarios, que hay aspectos que están cambiando constantemente en la economía mundial. El tema tributario tiene una carga de más o menos el 35%, pero diferente en los diferentes sectores. Según el DANE, solo algo más de 6 millones de microempresarios pueden acceder a la banca tradicional para financiarse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se crea un emprendimiento, en caso de fracasar, también debe disolverse correctamente. Porque no es solo abrirla, hay que cerrarla legalmente, sino hay cosas que siguen corriendo como impuestos que por legalidad se tienen que mantener. Para los expertos, la falta de confianza en las instituciones y la cultura de la ilegalidad hacen que la informalidad se incremente. No obstante, descubrir los beneficios de la ley permite potenciar las unidades productivas.